Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a hablar del fracaso renal agudo, ¿vale? Es un tema bastante complejo, de hecho en la residencia lo vemos más de un año, pero trataré de resumir en 30 minutos lo que creo que es más importante para el manejo del día a día. Trataremos durante la charla de la definición básica, la epidemiología, clasificación, un par de casos clínicos del tratamiento y las conclusiones. ¿Qué es el fracaso renal agudo? Pues el fracaso renal agudo es el deterioro brusco de la función renal que se produce en horas o en días sobre una función renal normal o una función renal que está alterada previamente, ¿vale? Y como existe un deterioro de la función de los riñones, pues es incapaz de eliminar productos de desecho, como la urea y la creatinina, no puede regularizar el medio interno, por eso existe la acidosis metabólica, no puede sintetizar sustancias como hormonas. Y es importante recalcar que el fracaso renal agudo es un concepto funcional, no anatómico. Inicialmente es algo que no funciona bien, no está alterada la célula del riñón. Bueno, y como hemos dicho, se ve en sangre con elevación de urea y de creatinina, que siguen siendo los biomarcadores que se utilizan con más frecuencia en los hospitales, ¿vale? No son unos marcadores, los mejores biomarcadores, porque cuando están elevados en sangre, ya el filtrado glomerular ha caído entre el 25 y el 50%. Existen otros biomarcadores, solo para que os suene, que son el N-gal, KIM-1, interleucina 8 y cistatina C, que cada vez más se están utilizando en varios hospitales. Creo que es importante, antes de continuar con la charla, hay que recalcar que la creatinina y la urea están muy relacionados con la masa muscular y con la edad de los pacientes, ¿vale? Así que para una misma creatinina, por ejemplo, de 1,5 en una persona alta y con mucha masa muscular, te dará un filtrado diferente que a una persona mayor con poca masa muscular y que tiene más edad, ¿vale? Para que los riñones funcionen de una manera adecuada necesitamos una buena perfusión renal, por las venas y arterias renales, que el parénquima esté conservado y que no exista obstrucción al flujo de salida de la orina, ¿vale? Si se altera cualquiera de estas tres, pues existirá un fracaso renal. Si lo que se altera es el flujo de sanguíneo a la llegada del riñón, será un deterioro prerrenal. Si lo que se altera es la estructura del parénquima, será parenquimatosa o intrarrenal. Y si lo que existe es una alteración al flujo de salida, será un fracaso renal agudo posrenal. Existen otros tipos de clasificaciones según el volumen de diuresis, que pueden ser oligoanuria, menos de 100 mililitros al día, oliguria, menos de 400 mililitros al día, y anuria si no existe diuresis, ¿vale? Luego tenemos la clasificación de Akin y Rifle, pero creo que es un poco más complicado y en la práctica clínica esto no sirve mucho. ¿Por qué es importante conocer el fracaso renal agudo? Porque según las últimas estadísticas de ALCE, existen más de 13 millones de personas en el mundo que anualmente padecen un fracaso renal agudo, ¿vale? Y yo creo que esto podría ser incluso más elevado porque no en todos los hospitales se registran los fracasos renales. Más de 1,7 millones de personas mueren al año por un fracaso renal agudo porque aumenta la morbilidad, sobre todo si estás ingresado. En España, 7 millones de personas tienen enfermedad renal crónica y 60.000 necesitan una terapia renal sustitutiva, ¿vale? Con todo el gasto sanitario que ello supone y con la alteración de la vida del paciente. Entonces, muchas de estas personas que están con enfermedad renal crónica y que necesitan de diálisis, empezaron con un fracaso renal agudo. La enfermedad renal crónica está aumentando mucho en la última década, ¿vale? Creo que la mejor manera de que no llegue a la enfermedad renal crónica es tratar de conocer el fracaso renal agudo, saber cómo prevenirlo y diagnosticarlo a tiempo, ¿vale? Para ello tenemos que saber los factores de riesgo, que son la enfermedad renal crónica, el ingreso por una enfermedad grave, sobre todo si necesita una estancia en UCI, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, obesidad o ingresos por insuficiencia cardíaca. Es cierto que llegar al diagnóstico de fracaso renal agudo no siempre es fácil, cuesta un poco, ¿vale? Entonces nos tenemos que apoyar en un par de preguntas. Tenemos que hacer una historia clínica detallada. Yo siempre pienso que cuando la creatinina o la urea están elevadas es porque el cuerpo nos quiere decir algo no está bien y por eso se eleva la urea y la creatinina. Tenemos que hacer una exploración física minuciosa.
Podemos comparar si existen analíticas previas o no, sobre todo cuando el paciente llega a urgencias con una creatinina elevada, no sabes si es agudo, si es crónico, pues hay unos pequeños tips. La anemia bien tolerada suele ser de una enfermedad renal crónica. Los síntomas urémicos suelen ser de una enfermedad renal crónica. Un calcio bajo suele ser de una enfermedad renal crónica. ¿Vale? Las pruebas complementarias hay que solicitarlas, pero personalmente creo que hay que solicitarlas de forma escalonada en función de su eficacia y de su sospecha clínica. Recordando que el fracaso renal agudo puede ser multifactorial, sobre todo en el medio hospitalario. La insuficiencia renal prerrenal sería que la estructura y la función de los riñones es normal. Si lo viéramos en anatomía patológica, la estructura está normal. Pero no llega la sangre de una manera adecuada a los riñones. Puede ser por una hipovolemia real o por una hipovolemia efectiva. La hipovolemia real es cuando realmente existe un descenso del volumen circulante, ¿vale? Por pérdidas sanguíneas digestivas, como son las nasogástricas, diarreas, vómitos, ostomías muy productivas después de una intervención quirúrgica, pérdidas renales como una poliuria, pérdidas insensibles como en el gran quemado o una escasa ingesta hídrica, ¿vale? Esto es que realmente el volumen intravascular está disminuido. Y la volemia efectiva es que aunque no hayas perdido líquido de tu cuerpo, no llega de manera adecuada el volumen sanguíneo a los riñones. Sería el caso por una vasodilatación o por un fallo de bomba, sería el caso de la insuficiencia cardíaca, el shock séptico, el shock cardiogénico o las hepatopatías. El líquido existe en tu cuerpo, pero está en tercer espacio, o estás tan vasodilatado que no llega la perfusión renal. El diagnóstico sería, el paciente te dice que tiene síntomas de sed, mareo ortostático, que es cuando está sentado se pone de pie y se marea. Existe el signo del pliegue, porque se pierde la turgencia de la piel, la lengua seca. Luego podemos encontrar en el sedimento urinario un sodio menor a 20, porque el riñón en estos casos es tan inteligente que trata de absorber todo el sodio y todo el agua que llega a él. Entonces, como se quiere quedar con todo el sodio y todo el agua, en orina vas a ver una orina muy concentrada y un sodio bajo. El fracaso renal agudo prerrenal suele mejorar cuando lo hace la causa que lo condiciona. Y para su manejo, vamos a evitar la hipotensión, tendremos que tratar de tener una tensión arterial media alrededor de 80 milímetros de mercurio. En casos de hemorragia, vamos a transfundir. Si existe un bajo gasto cardíaco, vamos a tratar el bajo gasto. Si existe un shock, vamos a tratar el shock con aminas vasoactivas o lo que haya que tratar. Y en los casos de deshidratación, que son los más frecuentes, que se ven en urgencias o intrahospitalarios, pues hay que tratarlo con suero fisiológico o bicarbonato si existe acidosis en la analítica, acidosis metabólica. Siempre vigilando el potasio, ¿vale? Quiero recalcar que la hidratación endovenosa no es una prueba de ver si orina o no orina. La hidratación endovenosa es un tratamiento y como tratamiento se tiene que vigilar y modificar según la diuresis, la tensión y el estado del paciente. Bueno, a lo mejor he puesto un caso clínico, si me queréis preguntar algo podéis pararme. Se trata de un varón de 71 años, hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémica, fracción de eyección del 45%, que acude al hospital por malestar, diarreas acuosas de 3 días, así como digo, diarreas acuosas podría ser una ostomía productiva, el gran quemado o una hemorragia, ¿vale? Todos estos pues, han disminuido el volumen. El tratamiento habitual con enalapril, hidroclorotiazida, linagliptina, que es un antidiabético, simvastatina para el colesterol. Y en la analítica del ingreso vemos una creatinina de 4,5, una urea de 138, un potasio de 6, un sodio de 138 y el sodio de orina está bajo, no tiene tampoco hematuria ni proteinuria. Y empezamos con la exploración física. Vemos una tensión de 155, que nos llama la atención porque para ser un paciente hipertenso está hipotenso. Tiene la lengua seca, sensación de sed, le pedimos que se levante de la cama y no puede porque se marea. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Comparamos. Existen analíticas previas para saber si es una cosa nueva o una enfermedad renal crónica o un fracaso renal agudo. ¿Vale?
Hipovolemia real. ¿Este señor ha perdido líquidos? Sí, pues ha perdido líquidos, es una hipovolemia real. Como queremos tener una tensión arterial media un poco más elevada para que mejore la función renal, vamos a suspender los hipotensores, stop enalapril y stop diuréticos. Vamos a solicitar una gasometría venosa y hacer un control estricto de diuresis y de pérdidas digestivas. Empezamos la hidratación. Los nefrólogos no solemos empezar con una hidratación muy severa. ¿Por qué? Porque es una persona mayor que ha tenido insuficiencia cardíaca y que tiene una fracción de eyección baja. Y no queremos que entre en insuficiencia cardíaca o en edema agudo de pulmón, ¿vale? Lo que hacemos es iniciar, por ejemplo, con 2000 al día, más el protocolo de hiperpotasemia, que lo tenemos en la web. Cuando nos llega la analítica vemos que existe una acidosis metabólica y empezamos a reponer, ¿vale? Y entre todo esto, seguimos ajustando los líquidos en función de la respuesta diurética del paciente. Si empieza a tener edemas, si se empieza a cansar, si tú ves que le das muchos líquidos pero orina poco, tienes que ir manejando el volumen de hidratación. 6 u 8 horas después, tiene menos sed, mantiene un buen ritmo de diuresis, el control, la analítica está mejor, ¿vale? El potasio está de 4,8. Entonces vamos a hacer nuevamente el balance hídrico, a corregir la hidratación si es necesaria, ¿vale? Si la tensión empieza a aumentar por arriba de 130, podemos iniciar hipotensores, pero como está en un fracaso renal agudo, vamos a evitar la utilización de IECAS y ARA2, ¿vale? Nada de enalapril, normersartán ni captopril. Otro caso sería una mujer de 55 años con hipertensión, obesidad, diabética, fumadora, en tratamiento con melsartán, manidipino, diuréticos, estatina, antidiabéticos orales, que viene por malestar, fiebre de 38,5, náuseas, fatiga y tos. En la analítica encontramos leucocitosis de 24.000 con desviación a la izquierda, una PCR elevada, creatinina de 6,6, un potasio de 3,6, sodio de 139. En la exploración física está hipotensa. Hemos dicho que es una persona hipertensa, los 85-60 para ella es muy baja. Saturación del 87%, taquipnea y no sabe si ha orinado o no ha orinado. ¿Existe una hipovolemia real? No ha perdido volumen sanguíneo, ¿vale? ¿Pero existe una hipovolemia efectiva? Sí, está hipotensa, séptica y no llega a la perfusión como debe de llegar a los riñones. Vamos a suspender los hipotensores. En la radiografía de tórax encontramos una neumonía vivasal, en la gasometría arterial tiene hipoxemia, el ácido láctico está elevado. Vamos a tratar la hipoxemia, a tratar la neumonía con lo que haya que tratar. En esta persona sí que podemos ser un poco más agresivos con la hidratación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una mujer que no tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, ¿vale? Entonces puedes empezar con los líquidos un poco más elevados. Como el potasio era de 3,8, al empezar a infundir suero fisiológico, el potasio va a bajar. Entonces tienes que ir corrigiendo el potasio en el suero fisiológico que le das al paciente. Vamos a mirar la tensión, la diuresis, si necesitamos corregir la hidratación, la vamos a corregir. Podemos pedir una ecografía renal para ver el tamaño de los riñones, saber si existe alguna nefropatía previa o no. La creatinina de 3,5 en el control, el potasio ya está en 5, empezó en 3,8 y ahora en 5, pues ya vamos a ir bajando la cantidad de cloruro de potasio. Modificar los líquidos endovenosos y la analítica de control tiene una creatinina de 1,7, potasio corregido y un sodio normal. Bueno, hasta aquí sería el fracaso prerenal por pérdidas reales de volumen o por una hipovolemia que no es una pérdida real, pero que no llega a una perfusión adecuada a los riñones, ¿vale? El siguiente caso más frecuente sería el posrenal. El posrenal puede ser por una obstrucción a nivel ureteral, de la vejiga o de la uretra. En los adultos jóvenes, la causa más frecuente suelen ser litiasis, y en los adultos mayores, la hipertrofia de próstata o neoplasias pélvicas. Esta sí que suele dar un poco más de dolor, sobre todo si se trata de una litiasis o el grado de donde está la obstrucción suele doler un poco más. Aquí sería un varón de 83 años que te cuenta que disminuye, tiene que hacer mucha fuerza para empezar a orinar, inicia la micción pero con mucha fuerza, tiene goteo postmiccional, pero no le gusta ir al médico, no quería hacerse un tacto de próstata, así que cuando vino a urgencias porque se sentía mal, tenía creatinina de 11,
urea de 260, un potasio elevado, no tenía signos de hipovolemia, no te contaba toma de fármacos nuevos, tenía dolor suprapúbico, se hizo la eco renal y existía una dilatación severa bilateral. Se comentó con el servicio de urología que lo trató y luego la creatinina fue bajando, ¿vale? Sería esta la próstata que comprime y no deja salir adecuadamente la orina y entonces dilata hacia arriba los riñones. Resumiendo un poco, el fracaso renal agudo prerrenal nos basamos mucho en la historia clínica del paciente, mejora al tratar la causa, el obstructivo lo vemos en una ecografía renal y ambos, el prerrenal y el obstructivo, se pueden dar sobre una función renal normal o sobre una enfermedad renal crónica conocida. ¿Vale? Si no es obstructivo o si el fracaso renal prerrenal tú lo hidratas bien y a pesar de eso no mejora, pues tenemos que sospechar de un fracaso renal agudo parenquimatoso, que es que la estructura del riñón ya se ha dañado. Para que funcione de manera adecuada necesita, bueno, lo que hemos dicho, los vasos, el parénquima y el flujo de salida. Cuando los túbulos se ven afectados, puede ser por causa isquémica como la necrosis tubular aguda. Sería el caso de aquel prerrenal que vino muy tarde al médico, que estaba hipotenso, seguía con su medicación antihipertensiva, tomaba diuréticos, no llegó a la perfusión renal adecuada, ¿vale? Las células del túbulo mueren y ya entramos en una necrosis tubular aguda, que empezó como prerrenal, pero ahora es un daño parenquimatoso establecido, que en ocasiones tarda mucho en volver a funcionar y necesitan en ocasiones de diálisis, ¿vale? También podrían ser tóxicos como la rhabdomiolisis, algunos antibióticos, los contrastes que afectan al túbulo renal, los depósitos como en los casos de mieloma múltiple que se depositan en las proteínas de los túbulos. También puede existir una afectación de los glomérulos en los casos de glomerulonefritis o vasculitis renales, ¿vale? O intersticial, el intersticio del riñón está afectado por fármacos, casi cualquier fármaco te puede dar una nefropatía intersticial, que sería como un tipo de alergia en los riñones, y en la orina vería eosinófilos. Enfermedades autoinmunes como el lupus, el Sjögren o infecciones. O una alteración de los grandes vasos que llegan al riñón, arteria y vena, o de los pequeños vasos, ¿vale? Cuando existe una obstrucción bilateral o unilateral en el riñón único. Porque hubo una paciente que llegó aquí al hospital con una anuria brusca. Ante sospecha de anuria brusca, siempre hay que pensar en si los vasos renales están obstruidos. Si no se puede hacer una ecodoppler, hay otras maneras de ayudarse un poco, como un TAC, pero bueno, ante anuria brusca, o está obstruido a nivel bilateral de los ureteres, o abajo en la uretra, o hay que pensar en una trombosis. De los pequeños vasos serían los casos de los hipertensos, diabéticos, microangiopatías trombóticas o aterombolia. Nos olvidamos nuevamente de las analíticas de laboratorio, de la ecografía renal. A diferencia del prerrenal, si solicitáramos una orina, el sodio aquí sería mayor a 20, porque los túbulos están afectados en la necrosis tubular aguda y se elimina más sodio. Aquí vemos a una mujer de 25 años, sin antecedentes médicos, que viene por malestar general, orina oscura desde hace 3 días, dolor muscular, normotensa para la edad, piel y mucosas normales, sin lesiones en la piel, y con una analítica con una creatinina de 13, urea de 182, potasio de 6,3 y un sodio de 140. Y el sedimento de orina anodino. Entramos a historia de salud y existe una analítica del 2018 que la función renal era normal. Le historiamos a la paciente y nos comenta que hace 5 días hizo una actividad física intensa. Así como digo, actividad física intensa, también hemos visto en urgencias los ancianos o pacientes psiquiátricos que caen al suelo durante la noche, pasan toda la noche en el suelo, al siguiente día los encuentra algún familiar y los traen a urgencias. La ecografía renal era normal. Y ante lo de actividad física intensa, pues sospechamos de eso. De una radiomiolisis y añadimos secaja a la analítica. Estaban en 25.000 unidades. Empezamos con una hidratación abundante de 5, 6 o 7 litros. Hidratación abundante, ¿por qué?
porque tiene 25 años, tiene un corazón sano, ¿vale? Bueno, y la radioneurisis, aparte tienes que tener mucha hidratación. Protocolo de hiperpotasemia, control estricto de diuresis, de líquidos y potasio. Este sería un señor de 71 años que ya tiene una enfermedad renal crónica previa, secundaria nefroesclerosis, el tratamiento con amlodipino, olmesartán, atorvastatina, que acude al hospital porque desde hace 3 días tiene dolor articular, mialgia, malestar inespecífico, está endomotenso, las mucosas son normales. En la analítica tiene una creatinina de 4,3, que como ya nos ha dicho que tiene una enfermedad renal crónica, comparamos y sus basales son de 2, o sea, ha pasado de 2 a 4, ha hecho un fracaso renal agudo sobre una enfermedad renal crónica. Una urea elevada, potasio de 4,5, sodio de 138, hemoglobina de 11, y el sedimento, así como en el prerenal no veíamos hematuria, no veíamos sangre, aquí hablan de glóbulos rojos de 25 a 50 por campo, proteínas positivas, no nos cuenta nada de pérdidas digestivas, tampoco nos parece obstructivo. Pedimos un eco renal que es normal, ¿vale? Y nos avisaron al 40-90. Bueno, lo de la exploración física minuciosa, hablamos con el paciente y nos comenta que hace un par de días tenía unas lesiones en piernas y en brazos. Pues tenía esto. Añadimos a la analítica albúmina. La albúmina, si no nos sale en el catálogo como urgente la analítica, al pedir calcio corregido con albúmina, te la determinan de manera urgente. La gasometría venosa era normal, la hemostasia era normal, la proteinuria en orina ha aumentado, hematíes dismórficos, que quiere decir que los glóbulos rojos que han pasado a través del glomérulo se destruyen y al verlos al microscopio lo ves de una manera diferente. Esos son los hematíes dismórficos. Vale. ¿Y qué sospechábamos? Sospechábamos que ese paciente tenía una vasculitis con afectación renal, ¿vale? Porque hemos dicho que los casos de vasculitis, de cosas sistémicas, también pueden afectar el riñón, ¿vale? Hicimos un PIT a dermatología para tomar una biopsia de piel, hicimos una analítica de control y la función renal había empeorado aún más, tenía una creatinina de 5,4, una albúmina baja. ¿Por qué en sangre estaba baja la albúmina? Porque se estaba perdiendo por orina. Cilindros granulosos y hemáticos, todo esto te habla de un daño glomerular, ¿vale? Porque tiene hematuria, proteinuria, hematíes dismórficos, tiene una vasculitis en la piel, ¿vale? Que son estas pequeñas petequias, que también pueden afectar a los riñones. Por eso es lo que decía al inicio, que el fracaso renal agudo casi siempre te quiere decir que hay algo en tu cuerpo que está fallando y tienes que averiguar qué es ese algo. Nefrología inició corticoides, solicitamos una biopsia renal, son espaces. Pero bueno, ¿qué pasa si es un sábado por la noche o un domingo por la noche? Nefrología de Inca no está en el hospital, ¿vale? Y este mensaje sí que lo quería dejar. Si tenemos una sospecha de afectación glomerular, porque hay una creatinina que se eleva muy rápido, en la orina hay hematuria, hay alteraciones en la piel como una vasculitis, empezar con un tratamiento inmunosupresor empírico, derivarlo o esperar hasta el lunes que lleguemos nosotros. Otras indicaciones por las que habría que avisar en caso de que no estemos aquí los nefrólogos de Inca sería una acidosis severa, un pH 7 menor a 7,20 que no responde al tratamiento, una sobrecarga hídrica que no responde al tratamiento antes de que entre en edema agudo de pulmón, un potasio de mayor a 6,5 con alteraciones en el electrocardiograma si no responde al tratamiento, clínica urémica, náuseas, vómitos, fetor urémico, ¿vale? Bueno, este es otro punto, intoxicación por algunos fármacos, ¿vale? Dentro de toda esta lista no se nombran ni los niveles de creatinina ni de urea, porque los niveles de creatinina y de urea son niveles en la analítica, ¿vale? Pero lo que manda es esto, la sintomatología. Bueno, los consejos para recordar serían que el fracaso renal agudo se puede dar sobre una función renal normal o una enfermedad renal crónica, que el fracaso prerrenal mejora cuando lo hace la causa que lo condiciona, que si no mejora puede llegar a una necrosis tubular aguda con o sin diuresis y luego a una enfermedad renal crónica. La proteinuria, sobre todo si es moderada o severa, más de 2 gramos o 3 gramos al día, te puede hablar de una lesión parenquimatosa, ya no es ni prerrenal ni obstructivo, algo le pasa al parénquima renal.
La hidratación endovenosa es un tratamiento y como tratamiento se debe de vigilar y ajustar. La gasometría venosa y el sedimento urinario son casi obligatorios en un fracaso renal agudo. Y el sedimento activo, que quiere decir proteinuria y hematuria, o lesiones en piel sugestivas de vasculitis, hay que contactar con nefrología.